Como ya muchos sabrán, ha regresado de su eterno descanso como ministro de Comunicación y Estrategia, quien ya harto de hacer nada dentro del gobierno de Zelaya Rosales y de vivir la vida loca a costillas de los impuestos de los más pobres del país. Pues según lo han revelado personas allegadas al gobierno de Libre, aseguran que durante los más de 3 años que don Milton Benítez ha estado fungiendo como ministro dentro del gobierno, a este se le ha podido ver prácticamente yendo y viniendo en su lujosa Prado blindada con chofer y ayudante incluido de parranda en parranda, llegando a tal punto a ser internado de emergencia no en el Seguro Social ni mucho menos en el Hospital Escuela o en el Hospital San Felipe, ya que estos lugares están reservados para que se vayan a morir los colectivos del Partido Libre o los bayunquitos que caminan como pencos poniendo el lomo por el familión, sino que a Milton Benítez lo han llevado a internar a costosas clínicas privadas, obviamente pagadas con los impuestos de los más pobres del país. Qué bello ser honesto. Usted qué pueblo más maravilloso este. ¿Cómo me ha recompensado? ¿Cómo ha recompensado a este equipo de investigación? Pues también dije, me amaba, hay que sembrar para cosechar hoy solo. Y cosecha por aquí, cosecha por allá, que todos los caminos conducen a la felicidad. Ya que estas personas allegadas a él o a Casa Presidencial aseguran que don Milton Benítez tiene un serio problema de alcoholismo y drogadicción al mismo nivel de Carlos Zelaya, a quien también han tenido que internar en clínicas privadas tanto de Honduras, en Cuba o en Guatemala porque a este se le ha pasado la mano aspirando harina. De repente ya quieren vincular al gobierno de Xiomara, al gobierno de Mel con el narcotráfico y están mencionando a Carlos Zelaya. Carlos Zelaya no tiene nada que ver con eso, pues. Carlos Zelaya no era un actor político en esos momentos y no tiene nada que ver con, por lo menos, el tema del narcotráfico. Lo que sí sé es que a Carlos Zelaya le gustaba la coca antes, pero como consumidor, pero no como exportador. Es por tal razón que el perro amarillo, como él se autonombró, ha sido víctima de su propia lengua, ya que durante los años que atacaba la narcodictadura del Partido Nacional, aseguraba que él era un hombre intachable, honrado y con una moral sumamente alta como para venderse por un par de monedas al mejor postor, ni mucho menos llegar a mezclarse con cualquier gobierno corrupto a tal punto de retar al Ministerio Público a que investigara a los que hoy son sus patrones Manuel Zelaya y Xiomara Castro por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Si hay que investigar a Manuel Zelaya por narcotráfico, por crimen organizado, por corrupción, hay que investigarlo. Si hay que investigar a Xiomara Castro por crimen organizado, hay que investigarlo. Aquí nadie debe gozar de impunidad. Eso va a acabarse. Un reconocimiento y un aplauso al perro amarillo Milton Ávila Benítez. Pero si este sujeto se definió con esos calificativos ante sus seguidores, ¿por qué se convirtió en el títere de los Zelaya Rosales, una de las familias más oligarcas y terratenientes que ha tenido Honduras? Construyendo. Qué bello, bello ser honesto. Digo, bueno, mira, güey, es buena. No podemos olvidar que el eslogan principal o el nicho por el que el perro amarillo es conocido es por centrarse en revelar cómo las familias más ricas de Honduras por décadas han mantenido al país sumido en la pobreza, así como los banqueros que explotan a los más pobres con sus préstamos hipotecarios prácticamente impagables. Estamos hablando de una oligarquía criminal, asesina, que ha engrosado enormes masas de capital dinero a través del asesinato, del saqueo, de la expropiación. Y eso nos lo cuenta de manera cobarde el que hoy también sigue abanderando un golpe de Estado, de la mano de una oligarquía y de una iglesia vendida. Y aunque mucho de lo expuesto por este sujeto a través de su programa es sumamente cierto, lo que la inmensa mayoría de sus seguidores le reprochan es del por qué se hace de la vista gorda y evita hablar en su programa de los megaactos de corrupción dentro del glorioso Partido Libertad y Refundación. Y peor aún, no se atreve a incluir a los Zelaya Rosales y a los Castro Sarmiento dentro de las familias que también se hicieron millonarios abusando de los campesinos, explotando a sus trabajadores y peor aún, asesinando y desapareciendo a personas que le incomodaban, tal y como lo hizo el padre de Manuel Zelaya Rosales y Carlos Zelaya, el oligarca y terrateniente Manuel Zelaya Ordóñez, quien junto a los militares que gobernaban el país asesinaron a varios campesinos y religiosos aquel 25 de junio de 1975. En esta portada de la época se puede ver al oligarca y terrateniente Manuel Zelaya Ordóñez y al mayor José Chinchilla posando junto a sus víctimas de los horcones.
mientras que en esta otra se puede ver a los principales autores materiales como intelectuales de este horrendo crimen, como lo son Carlos Barr, Manuel Zelaya y el mayor Chinchilla. Mi padre lo metieron preso 7 años, porque prestó la casa y ahí se cometió un grave crimen, los militares lo cometieron. ¿Lo culparon a él? No por prestar la casa, pues. Él prestó la casa para que tuvieran un batallón, no para que mataran gente. Era una hacienda que nosotros inclusive teníamos fuera de servicio. Entonces mi padre sufrió una cárcel, él cumplió una pena bastante larga, más de 7 años, y yo me tuve que ir a trabajar un año. Pero obviamente que Milton Benítez, al estar recibiendo más de 100,000 empiras mensual por parte de Manuel Zelaya de los impuestos de la población del país y darle un espacio en su canal llamado Únete Mel, para que desde ese lugar ataque a los mismos oligarcas y banqueros, quienes muchos de ellos también fueron cómplices de las atrocidades que cometía su padre en el departamento de Olancho. Es más que entendible que este sujeto se hará de la vista gorda de cómo la familia oligarca Zelaya Rosales hicieron su fortuna en el pasado y cómo sus hijos y nietos la continúan agrandando con grandes actos de corrupción que estos planifican dentro de Casa Presidencial. Y rechazando las prácticas corruptas que ha hecho los gobiernos anteriores del Partido Nacional, decidimos quitarle el rango de secretario de Estado al secretario privado, quitarle el rango también de ministro. Y en lo particular tomé la decisión de no cobrar un salario, precisamente porque nosotros, nuestro compromiso es sacar a Honduras adelante. Aquí, lo he dicho en varias ocasiones, no estamos haciendo negocios, ni nos interesa hacer actos de corrupción, no estamos en la misma línea que estuvo el gobierno anterior. Pero lo más contradictorio de este sujeto, y quien muchos afirman que está hundido en las drogas y en el alcohol, es que en ninguno de sus programas ha incluido a la familia Cafati entre los que no pagan impuestos y han hecho su fortuna explotando y abusando del pueblo más pobre de Honduras. Obviamente que el perro amarillo tiene terminantemente prohibido hablar de las familias oligarcas y terratenientes Zelaya Castro y de los oligarcas y terratenientes Cafati, dueño de millonarias empresas en el país. Representa a las 10 familias más poderosas de este país. Este señor Héctor Zelaya y esta señora Marcela Cafati son esposos. El papá de Marcela Cafati es Jesús Cafati, dueño de Gabriel Cafati S.A., empresa que es dueña de las marcas Café Indio, Café Oro, Café Corona y Café Mi Delicia. Es prima de Eduardo Cafati, dueño de Expreso Americano. También de Andrés Cafati, dueño de Café Maya. La familia Cafati es de las familias más ricas de Honduras y América Central. Cabe mencionar que Marcela Cafati también es familia de Alia Cafati, quien aspira a ser diputada en el Partido Liberal. Xiomara Castro es hipócrita, falsa y mentirosa. Habla de las 10 familias como si la suya no perteneciera a ellas. Si robas, no puedes buscar a los ladrones. Así que podemos decir que este sujeto habla verdades a medias en todos sus programas, pues por un lado despotrica en contra de algunas de las familias oligarcas y terratenientes del país, revelando cómo estos hundieron y convirtieron a Honduras en su finca privada, pero al mismo tiempo protege y se hace de la vista gorda contra las familias oligarcas y terratenientes de Honduras como los Zelaya Rosales, los Castro Sarmiento, los Cafati y los Moncada, entre otros más, quienes, al igual que las familias anteriores, también son los responsables de sembrar el terror en Honduras y de haber obtenido sus fortunas al no pagar impuestos, explotando a sus trabajadores y, peor aún, asesinando y desapareciendo a personas incómodas para sus macabros intereses. Recordémoslo un poco porque quiero hablarle a Manuel Zelaya Rosales, que me hable, por favor. Porque yo no le voy a contestar mensaje ni voy a entrar en dime qué te diré. Porque así terminó muerto David Romero. Porque así terminó muerto David Romero. Porque así terminó muerto David Romero. Ingeniero, con ese video que ha salido de Alia Cafati, donde dice Alia Cafati de que se le estaba cobrando. Yo no he visto ninguno, no tengo idea. Alia Cafati es prima de la esposa de Héctor, el niño Zateco. No. ¿Ella va de diputada, ingeniero? ¿Por Partido Liberal? Conmigo no. Representa a las 10 familias más poderosas de este país. Este señor Héctor Zelaya y esta señora Marcela Cafati son esposos. El papá de Marcela Cafati es Jesús Cafati, dueño de Gabriel Cafati S.A., empresa que es dueña de las marcas Café Indio, Café Oro, Café Corona y Café Mi Delicia. Es prima de Eduardo Cafati, dueño de Expreso Americano.
también de Andrés Cafati, dueño de Café Maya. La familia Cafati es de las familias más ricas de Honduras y América Central. Cabe mencionar que Marcela Cafati también es familia de Alia Cafati, quien aspira a ser diputada en el Partido Liberal. Xiomara Castro es hipócrita, falsa y mentirosa. Habla de las 10 familias como si la suya no perteneciera a ellas. Si robas no puedes buscar a los ladrones.